Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Quisiéramos presentarle esta experiencia y vamos a ubicarla en un asunto que para nosotros fue muy importante con José y fue iniciar un trabajo de articulación entre el grupo de investigación de CAE y el colectivo social, en este caso una asignatura electiva que es sociología. Entonces, en ese sentido, es una experiencia que fuimos construyendo poco a poco alrededor de una actividad en particular de la asignatura electiva, en la cual utilizamos los tableros de discusión, pero que fue un proceso que se va construyendo a lo largo de varias reuniones y es el resultado, digamos, de esa experiencia. Vamos a hacer una presentación, tenemos como tres grandes momentos de la presentación. La situación didáctica, por supuesto, después quisiéramos presentarles los resultados y finalizamos con los aprendizajes. Vamos a tener una intervención a dos voces, entonces la primera parte me voy a encargar yo. En esta diapositiva, como ustedes ven, hay una justificación. Fundamentalmente quisiéramos señalar dos asuntos centrales que tienen que ver, uno de ellos con la claridad conceptual para la discusión que quisimos promover en los estudiantes y con ellos lograr habilidades de argumentación, tiene que ver con un concepto, en este caso el de exclusión social, y cómo llevar ese concepto a realizar un sentido, digamos, de aplicación. Quisiéramos lograr sí claridad conceptual en los estudiantes, pero a su vez cómo un concepto puede llevarse a una situación y poder lograr, digamos, una aplicación de ese concepto. En ese sentido, el tablero de discusión lo que nos permite entonces es poder generar a manera de un recurso, lo hemos considerado un recurso, cómo con la utilización de este recurso podemos hacer un proceso de aprendizaje en el que quisiéramos lograr competencias, diríamos, habilidades de argumentación. Generamos una situación, diríamos, didáctica, la construyamos a partir de 5 elementos importantes. Uno de ellos es un análisis de caso. Ahora presentamos de qué se trata. Hay una relectura y una lectura, diríamos nosotros, de ese primer ejercicio y quisimos combinarlo con alguna otra actividad de la clase como fue unas exposiciones. Después encontramos el tablero de discusión y lo que eso supone en la construcción. Un cuarto punto de la reescritura de análisis de caso y un quinto de la evaluación de un GES experto. Es decir, esa situación didáctica tiene al menos esos 5 momentos que fueron construidos conjuntamente con José. En el análisis de caso, queríamos señalar un caso que fuera poco estructurado, que tuviese las posibilidades de los estudiantes de no encontrar respuestas, digamos, como tan evidentes, sino que les exigiría un nivel de lectura, de reelaboración del mismo, de seguramente consulta de otros textos, de exploración a algunos profesores o digamos a otras personas que podrían aportarles frente a la comprensión de este caso. En primer lugar, en este momento lo que hicieron fue una lectura del caso que les presentamos. Después, en ese segundo momento hay una, diríamos, lectura de la definición de exclusión social. Por supuesto entendemos que hay diferentes conceptos, es decir, podríamos haber utilizado otra acepción distinta de otro autor. En este caso escogimos el concepto que ustedes ven en la pantalla y lo que ellos hicieron fue aproximarse a ese concepto sin decir que es el único, sino que para efectos de nuestro ejercicio les propusimos este. En un tercer momento, por supuesto, hay una pregunta que ellos van a contestar. Y esa pregunta tiene que ver con haber leído el caso, haber visto el concepto, es decir, la claridad conceptual y una aplicación de la misma. Y alrededor de esta pregunta es donde empezamos a generar la discusión entre los estudiantes, ahora lo vemos a partir de un tablero de discusión, pero como ellos, diríamos, es una pregunta orientadora a la discusión, sobre la cual tenemos que decir que surgieron otras preguntas más, pero en particular esta fue la que orientó la actividad. Después, en esa construcción del tablero de discusión, nos interesaba presentarles
Un ejercicio lo hicimos en el salón de clase con un texto impreso nuevamente, en la medida en que combina la docencia y un ejercicio de investigación, ahí es cuando se vuelve a reconocer la importancia de un consentimiento informado, es decir, cuál sería ese componente ético que permite que esos resultados del ejercicio mismo puedan ser llevados hacia la presentación, digamos, como resultados de una investigación. Cuando se hace esta lectura, por supuesto, se recoge el ejercicio inicial y se va construyendo. Quisiera, ojalá, dejar la idea clara de que fue un proceso que, digamos, que se va construyendo poco a poco. Bueno, luego de esto, no sé si miramos, José, lo de los tableros. En ese tablero de discusión tenemos una consigna. Aprendí mucho de José, o yo diría que de la psicología educativa tal vez, el hecho de tener y poder tener una consigna, lograr una consigna clara para poderla ofrecer a los estudiantes. Además de ese, otros aprendizajes, pero en particular quisiera como señalar ese. En términos de la consigna, diríamos, se elaboran unas guías que deben tener una claridad importante para el estudiante, para que el estudiante sepa qué es lo que debe realizar, pero más allá de ello, saber cuál es el objetivo formativo que la actividad le implicaba. Hay el tablero de discusión, vamos a ver que hay una comisión acusadora y una comisión defensora, cada una de ellas explicita de qué se trata y cuando los estudiantes se adscriben a una de esas dos comisiones, ellos van a tener claridad qué es lo que les interesa defender o qué les interesa refutar frente a la situación. Y la pregunta problema entonces es, ¿existió o no exclusión social? El concepto, ¿existió o no? ¿De qué manera la exclusión social permite o no explicar las acciones que el hombre implicaba en el caso? Diríamos, volver al caso y a partir de él empezar a discutir este asunto. Y finalmente queríamos dejarlo no solamente en que hay un caso que se puede aplicar, sino también, bueno, cómo se podría resolver, ¿sí? De alguna forma también tiene ese ejercicio o hace explícito ese ejercicio. Después hicimos la evaluación de un juez experto. En este caso, en la primera experiencia, porque debo señalar que después de la experiencia que hicimos con José, el semestre siguiente lo realicé, digamos ya todo construido con él, entonces de alguna forma quise, bueno, lanzarme a hacerlo sola y tendría que mirar cómo me iba también en ese sentido, ¿no? A ver si había aprendido. En ese sentido hicimos la evaluación de un juez experto. Inicialmente le pedimos, en este caso, también es importante señalar, en la formación de José psicólogo, en mi formación socióloga, entonces le pedíamos a una tercera persona, que fue el doctor Iván Díaz, abogado. Y él se acompañó de una estudiante en ese momento de noveno semestre de la carrera de Derecho, para elaborar un veredicto final. Ese veredicto final, los estudiantes estaban muy atentos a, bueno, finalmente nuestra argumentación a qué nos llevó y quiénes de nosotros argumentamos mejor que otros. ¿Sí? Entonces ellos estaban muy atentos. Inicialmente lo habíamos propuesto como si el doctor Díaz estuviese en clase, pero finalmente por muchas circunstancias no se pudo lograr. Entonces, a manera de enlace, encontrarán el veredicto que él construyó en compañía de una estudiante de Derecho. ¿Sí tenemos tiempito? Sí, ¿cierto? Veamos un poco ese formato. Para poder solicitarle al doctor Díaz ese veredicto final, se hizo un trabajo de poder identificar lo que he querido señalar, que es ese proceso. Entonces, la explicación, digamos, de la actividad, de una clase, los objetivos que se perseguían, cuál fue el paso a paso de cada una de las actividades, y hacia el final aparecen digamos, todas las, en este caso todas las respuestas, para el ejemplo hemos traído una parte de ellas, pero para la elaboración del veredicto, todas las respuestas que los estudiantes nos dieron en ese tablero de discusión. ¿Sí? Lo que se le entrega al doctor Díaz es este documento, por supuesto finaliza con una síntesis y a partir de ello es donde podemos lograr ese veredicto final. Ahora, José les va a presentar los resultados de esa experiencia educativa.
en 3 momentos y luego volvemos para finalizar a compartirles como los aprendizajes. Ven, yo te ayudo. Cambiemos. Bueno, entonces, ¿qué encontramos nosotros a partir del análisis de las contribuciones? Entonces, nosotros observamos qué pasaba en un tablero de discusión convencional o clásico, donde se hace una pregunta abierta, y también observamos qué pasaba con los desempeños de los chicos, cómo contribuían cuando estaban involucrados en esta otra situación, en el análisis de caso. Estos son 2 pantallazos de lo que pasaban en 2 tableros de discusión. Y entonces algo pues que se observa es que aumenta el número de contribuciones que hacen los estudiantes. A veces eso llega a ser un problema en los tableros de discusión, que haya un aumento, que haya participación en ellos. En un tablero de discusión clásico que se aplicaba antes, en total se hicieron 30 publicaciones, algunas de esas fueron posteriores al cierre del foro, por eso ustedes verán que hay unas que dicen publicaciones no leídas, y mientras que en el análisis del caso se alcanzaron hasta 65 participaciones. Podemos hundir en la flechita, profe. En voz baja me dicen que las 65 participaciones fueron leídas. Entonces, en la primera, se supone que fue, hay un momento que nosotros dejamos abierto el tablero, ¿cierto? Posterior a ello, estas 7 hace, digamos, no que no las hayamos considerado, pero que no formaron parte de la evaluación. Y lo segundo, hubo variedad en el tipo de contribuciones que hacían los chicos. En un tablero de discusión, en el tablero de discusión clásico, generalmente lo que nos encontramos son explicaciones, mientras que en el otro tablero de discusión, donde se hizo el análisis de caso, aparecen otras cosas, aparecen fundamentación utilizando recursos externos, es decir, consultando otras fuentes, aparece balanceo de pros y contras de perspectivas defendidas y refutadas, más indagaciones, más interpelaciones a lo que dice la otra persona, más refutaciones, diciéndole, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo por esto y esta otra razón. Quisiera hacer una pequeña distinción, profe, démosle aquí donde dice explicaciones. Sí. Y pasemos. ¿Y uno cómo distingue qué es una explicación y qué es una argumentación? ¿Cómo? Cuando explicamos, no necesariamente aquello de lo que estamos hablando está siendo sometido a discusión. Cambia la circunstancia. Cuando argumentamos, eso de lo que estamos hablando está siendo sometido a discusión o a cuestionamiento. La explicación que usted ve en el libro es una explicación, no está siendo sometida a discusión. En la medida que usted la ponga en discusión, puede empezar a hablar de argumentación. Entonces, esa es una diferenciación en cuanto a eso. Sigamos, profe, por favor. Fundamentación. Los chicos que estaban en el tablero de discusión tendieron a utilizar más recursos externos. Algunos que tenían formación en Derecho, pues apelaban al Código Penal, otros utilizaban lecturas previas, pero mientras en el otro tablero de discusión en el clásico eso no se dio, la gente daba su opinión y ya. Siguiente. Refutaciones, aquí hay un ejemplo de una de las refutaciones que hacían algunos de los chicos a sus compañeros. Indagación, por ejemplo, uno le dice, entonces si no tener dinero para acceder a los derechos fundamentales no se considera exclusión en un Estado social de derecho, como lo es Colombia, ¿qué entienden ellos por exclusión y cómo lo aplican a un contexto? Está poniendo en duda algo que planteaba personas de la otra comisión. Balanceo, ¿esto es muy importante o es algo que se valora mucho en el ámbito de la argumentación, de la buena argumentación? Y es poder integrar pros y contras de perspectivas defendidas y refutadas. Considerar lo que está planteando la otra postura para a partir de allí poder proponer refutaciones. Sí. Bueno, y ahora unos aprendizajes con relación a la experiencia educativa. Uno que es muy importante en la planeación, el diseño reflexivo de los tableros de discusión. Haciendo simples o aparentemente obvias modificaciones a la construcción de los mismos, se propician o se
logra que los chicos se involucren en otro tipo de actividades. ¿Profe? Si queramos. Es importante es indispensable que los estudiantes estén familiarizados con la herramienta tecnológica. Hay que utilizar problemas, o sea, es importante la utilización de problemas, proponer situaciones, problemas para que se apliquen los conceptos, que no se queden en una enunciación o una repetición de los mismos, sino que estos puedan utilizarse y aplicarse en un caso. Que esos problemas que se propongan no tengan soluciones convergentes, una solución única y verdadera y un solo proceso de resolución válido. Porque, pues, ¿qué se puede discutir sobre algo que es y ya? ¿Cómo se puede discutir algo que no es, una idea que no es polarizable, que no es posible verla a partir de diferentes puntos de vista? Hay que aprovechar los registros para incentivar un poco más el debate, para monitorear o ver el estado de comprensión de los estudiantes de esos conceptos. Y bueno, hay que establecer criterios para la realización de las publicaciones en el tablero de discusión, que el estudiante, por ejemplo, no sea válido un simple, yo también pienso lo mismo, chévere, ese tipo de cosas. Y lo último y lo más importante, no es la simple incorporación, sí, bueno, me la quitaron, pero ya. Bueno, queremos dejar como esta, a manera de invitación, considérenla por favor en ese sentido. Tanto cuando hacíamos el ejercicio como cuando diligenciamos el formato para participar, por supuesto, en este evento, y al final de la presentación y cómo construíamos, teníamos como una idea que construimos juntos también. Y es lo que aparece allí, no es la simple incorporación de las TIC a la enseñanza lo que favorece mejores aprendizajes y desempeños. ¿Sí? Las potencialidades educativas de las TIC se aprovechan solamente cuando se proponen situaciones educativas con una intencionalidad pedagógica reflexiva y depurada. Seguramente si leemos detenidamente, pues podríamos, como también está en construcción, seguramente sobre ello, y por eso lo dejamos a manera de invitación. Nos gustaría seguir reflexionando alrededor de eso. El uso del recurso tecnológico, pero digamos ligado a cómo se generan esos procesos de aprendizaje, enseñanza en el aula, en una clase en particular, y cómo a partir de allí se puede seguir, digamos, construyendo.